Está escuchando el podcast de Graceway Crecer a Fondo con Dr. Jeff Adams. Hola amigos, bienvenidos una vez más a este podcast que se llama Crecer a Fondo. Les estoy saludando desde la iglesia Graceway en la ciudad de Kansas, en los Estados Unidos. Es un gusto estar con ustedes una vez más. Lo que estamos haciendo acá no es una predicación ni es una enseñanza formal, es más bien una charla entre amigos, es la idea que quisiera dar. Y estamos hablando en esta serie de podcast en cuanto al libro de Efesios, la carta que Pablo escribió a esta iglesia en Éfeso hace unos 2000 años ahora. Pero antes, ya estableciendo el hecho de que es un poco informal lo que estamos haciendo acá, solamente quiero decirles qué diferencia puede hacer una muda de ropa cuando uno está viajando. Y eso digo porque hace algunas semanas estaba yo con mi señora en Brasil, en Sao Paulo. Yo estaba trabajando con algunos clientes ahí en Sao Paulo y pasamos un mes, casi un mes entero en esta bella ciudad. Y antes de llegar, por supuesto, analizamos bien el clima en aquellos días y tuvimos una idea más o menos de qué se trataba. Y sucede que cuando llegamos en un momento de mucho frío, un frío no normal, que les vino de sorpresa. Entonces llegamos ahí pensando que trajimos ropa equivocada para el clima. Y esto de un cambio de ropa es algo tan importante y no es cierto que uno puede establecer bien su mentalidad por la ropa en que anda. Yo recuerdo, por ejemplo, hace siglos atrás, digo esto en broma, pero hace décadas atrás, nosotros llegamos a Managua, Nicaragua, para vivir. Y Managua es una ciudad hermosa, Nicaragua, un país bello, sin duda, pero quiero decirles algo. Hace calor. Decíamos que una llamada al infierno en Managua es una llamada local por el calor. Increíble el calor. Y no sé qué pasó en aquel entonces, hace más de 40 años, había pocas iglesias protestantes evangélicas en Centroamérica y las pocas iglesias que había resultaron de las obras de misioneros del exterior, de Europa, los Estados Unidos, etc. Y por eso esos misioneros con sus buenos deseos trajeron también sus costumbres. Y en aquel entonces en los Estados Unidos y en Europa era la costumbre predicar desde el púlpito en un traje, de preferencia un traje de 3 piezas y todo muy formal. Excelente, así fue la época. Pero llegamos ahí nosotros jovencitos, y yo tuve que seguir la cultura y entonces estaba predicando yo en un traje en Managua de día. Increíble, hasta el presidente del país anda en guayabera. Y nosotros los pastores como idiotas, ahí estamos predicando en traje santo porque así es la voluntad del Señor y la buena doctrina. Gracias al Señor nos curamos de esa enfermedad y hoy en día la cosa es un poco más relajado. Pero ¿qué diferencia hace un cambio de ropa? De esto quiero hablarles. Porque en la vida cristiana, también un cambio de ropa nos hace muy, muy bien. Y Pablo, en esta carta que él ha escrito a los Efesios, está usando esta misma figura para hablar sobre el cambio necesario, normal, en nosotros después de haber depositado nuestra fe en el Señor Jesucristo. La necesidad que tenemos nosotros como los seguidores de Cristo de ser diferentes, pero no raros.
Estamos en el capítulo 4, por favor. Si quieres seguirme en tu Biblia, tu celular, tu tabla. Habíamos llegado en el episodio anterior hasta el versículo 16 del capítulo 14. ¿Qué tal si comenzamos en el versículo 17 para ver lo que Pablo dice a continuación? Estoy leyendo Efesios 4, 17. Esto digo e insisto en el Señor, que no se conduzcan más como se conducen los gentiles en la vanidad de sus mentes, teniendo el entendimiento entenebrecido, alejados de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, debido a la dureza de su corazón. Una vez perdida toda sensibilidad, se entregaron a la sensualidad para comer ávidamente toda clase de impurezas. Pero ustedes no han aprendido hacia Cristo. Si en verdad le han oído y han sido enseñados en Él, así como la verdad está en Jesús, con respecto a su antigua manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado por los deseos engañosos, pero renuévese en el espíritu de su mente y vístanse del nuevo hombre que ha sido creado a semejanza de Dios en justicia y santidad de verdad. Ahora, estamos hablando de la importancia de ser diferentes, pero el problema es que a veces somos diferentes, pero en un mal sentido. Y esto no es el punto que Pablo quiere establecer. En versículo 17, cuando dice, esto digo e insisto en el Señor, que no se conduzcan más como se conducen los gentiles. Pero, no sé tú, pero de vez en cuando veo a creyentes, y seguramente de los más sinceros, pero son diferentes, como en el caso de alguien que no usa desodorante. Es decir, que la gente los ve así. ¿Quiénes son aquellos? El problema es profesar ser algo que no se refleja en nuestra vida. Y si no, Pablo está diciendo que somos como los perdidos, como los gentiles, solamente menos honestos. Y a propósito, cuando encontramos esta palabra gentil, gentiles, en el Nuevo Testamento, normalmente se refiere no a una etnia, sino a las personas que no son creyentes en el Dios verdadero. Y Pablo aquí nos está diciendo que la diferencia no son las palabras que decimos, no es la ropa que usamos, sino que es nuestro caminar. Caminar. Cuando dice no se conduzcan, está diciendo no caminar como aquellos que no conocen a Dios. A pesar de que somos una nueva criatura en Cristo, sin ser ni judíos ni gentiles, todavía todos nosotros, no importa tu etnia, pero todavía tenemos un cuerpo humano. Y este cuerpo humano, la carne, como dice Pablo a veces, la carne no ha sido renovada. Algún día vamos a morir. No nosotros, sino este cuerpo mortal va a dejar de funcionar. Ahora, Pablo nos dice aquí también cómo es que se conducen los hombres que no conocen a Dios. Cuando él sigue al final del versículo 17, él dice que andan en la vanidad de sus mentes, teniendo el entendimiento entenebrecido, alejados de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, debido a la dureza de su corazón. Ahora, vamos a analizar un poco lo que Pablo está diciendo, cómo podemos hacer la aplicación.
en la vanidad de sus mentes. Cuando Pablo habla de vanidad, en este contexto no está hablando tanto de un orgullo, está hablando de una ilusión. Es decir, la persona que no conoce a Cristo muchas veces vive en un mundo de fantasía y las cosas no son como a veces aparecen, sino que lo que es tener el entendimiento oscurecido. No es decir que no pueden entender, es decir que no entienden claramente. Es decir que están viendo a través de un lente oscuro. No entender claramente porque su entendimiento ha sido oscurecido. Y por eso son personas alejadas de la vida de Dios. Ahora, es importante entender que pueden ser buena gente, como decimos, pero sin la vida de Dios. Muy importante entender esto. A veces en las iglesias, cuando se congregan los creyentes, tenemos la idea de que cualquiera que no esté dentro de la iglesia es un endemoniado, una mala persona, un gran pecador. Quiero que sepan, yo tengo a varios amigos que no comparten mi fe en Cristo. Ojalá que algún día pudieran depositar su fe en Cristo también, pero les digo que son personas bellas. No son grandes pecadores, pero tienen una naturaleza pecaminosa, como yo y como todos ustedes. Uno puede ser buena persona y a la misma vez alejada de la vida de Dios. ¿Por qué? Por la ignorancia que hay en ellos. Y de nuevo aquí vale la pena enfatizar que no son personas ignorantes necesariamente, podría ser, pero es por una ignorancia básica que hay en ellas en cuanto a la relación con su Creador, con Dios. ¿Por qué? En la mayoría de los casos, debido a la dureza de su corazón. La solución para la ignorancia espiritual no es tener más información, sino que es tener un cambio, una transformación de corazón. No es la necesidad de ir a la iglesia, que bueno asistir a la iglesia. No es tener una religión, aunque cada grupo tiene sus tradiciones, sus ideas, sus doctrinas, etc. El problema con la persona alejada de la vida de Dios es una ignorancia de Dios. Y en alguna forma se debe a la dureza de su corazón, si así es que haya entendido el Evangelio y si haya rechazado el Evangelio. Entonces, ¿qué sucede? Cuando una persona está en esta condición, sabe más o menos quién es Cristo, pero no cree, sabe que hay un Dios, pero no tiene una relación con Él, su corazón no ha sido todavía transformado, entonces lo que sucede, Pablo dice, en versículo 19, una vez perdida toda sensibilidad, se entregaron a la sensualidad para cometer ávidamente toda clase de impurezas. ¿Cómo es que una persona llega a ser una mala persona? Ahora, como digo, hay muy buena gente que no son creyentes todavía, pero hay personas que han tomado una posición debido a la dureza de su corazón. Y el siguiente paso es entregarse a su pecado. Todos estamos comprometidos, pero ¿a qué? Yo estoy comprometido al Señor Jesucristo. Pero en versículo 19, Pablo dice, una vez perdida toda sensibilidad, se entregaron a la sensualidad para cometer
ávidamente toda clase de impurezas. Se entregaron. Entregarse es comprometerse. Se entregaron. Y sin este cambio de corazón de que estamos hablando, es muy fácil aún para las personas muy inteligentes, científicos, educadas, etcétera, a concluir que no tienen respuestas y moverse de la sensibilidad a la sensualidad. Y el resultado es cometer ávidamente toda clase de impurezas. Y por eso a veces es posible ver a una persona muy educada, muy preparada, muy inteligente, pero algo adentro está quebrado totalmente, porque se han comprometido con la cosa equivocada. Y Pablo aquí está diciendo a los efesios que los creyentes debemos ser totalmente diferentes. Versículo 20, él dice, pero ustedes no han aprendido así a Cristo. Si en verdad le han oído y han sido enseñados en Él, así como la verdad está en Jesús. Hemos aprendido algo diferente. Y aprender implica que tenemos necesidad de información. Dije antes que la información no es la respuesta final, pero claro que es necesario tener información, las buenas nuevas, el Evangelio, pero es solamente todo esto una parte, hay algo más que considerar. Y Pablo condiciona esto para implicar que algunos pasan por los movimientos sin realmente haber hecho contacto con la realidad. Escuchen lo que dice, pero ustedes no han aprendido así a Cristo si en verdad le han oído y han sido enseñados en Él. Y la implicación clara es que en nuestras congregaciones habrá personas que han dicho todas las palabras correctas, pero sin haber tenido contacto real con la persona de Dios. Ahora, es decir, no es simplemente aprender más información, más datos de la Biblia. Es aprender a Cristo. No es aprender la buena doctrina, como a veces decimos, aunque espero que tu doctrina sea buena y bíblica. Pero es aprender a Cristo, a Él. Es la relación, amigo. ¿Cómo? Escuchemos las mismas palabras de Jesús. Juan 16:12. Todavía tengo que decirles muchas cosas, pero ahora no las pueden sobrellevar. Estas palabras poco antes de su crucifixión. Y cuando venga el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, como muchas veces decimos, Él los guiará toda la verdad, pues no hablará por sí, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber las cosas que han de venir. ¿Qué está diciendo Pablo? ¿Qué está diciendo Jesús en este caso? Estos pasajes y otros más nos están enseñando que debemos dejar que el Espíritu Santo nos enseñe la palabra. Ahora, muchas veces el Espíritu Santo usa al pastor, al maestro, al vecino, al colega, al mentor, a otras personas más, hasta la naturaleza, pero es el Espíritu de Dios que de verdad nos enseña. La verdad está en Jesucristo. Y Jesucristo además es la verdad. Y por eso lo importante no es simplemente aprender las doctrinas de mi iglesia, las tradiciones de mi iglesia. Lo más importante es aprender a Cristo. Y si aprendo bien a Cristo, yo puedo amar y andar
con otros creyentes de otras tradiciones, con ciertas ideas diferentes y todo eso, siempre y cuando hayamos aprendido bien a Cristo. Y por eso, y aquí llegamos a la parte de la ropa, este cambio de ropa, además de un cambio de caminar, necesitamos un cambio de ropa. Versículo 22, Pablo dice, con respecto a su antigua manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado por los deseos engañosos, pero renuévense en el espíritu de su mente. Aquí no estamos hablando del Espíritu Santo, sino el espíritu de nuestra mente. Y vístanse del nuevo hombre que ha sido creado a semejanza de Dios en justicia y santidad de verdad. Despojarse, dice Pablo, del viejo hombre que está viciado. Y aquí Pablo no se refiere a la naturaleza vieja porque es imposible hasta que estemos en la tumba, sino que está hablando del hombre viejo interior, la vida espiritual. Y la necesidad es la renovación, la transformación en el espíritu de la mente. Otra forma para decir lo mismo es que tenemos necesidad de una nueva mentalidad. Y aquí se refiere al pecado que heredamos de Adán, el yo, a veces decimos, esa persona interior que está viciado. Y por eso necesitamos cambiarnos de ropa. Se necesita entonces un acto de voluntad, al igual que cambiarse de ropa. Pablo dice que los deseos son engañosos. Es posible estar sirviendo los deseos personales y todo el tiempo pensar que estás sirviendo a Dios. Esto a veces me ha pasado a mí. Me imagino que te ha pasado a ti. Y espero que sean momentos nada más hasta que el Espíritu nos dé un entendimiento de lo que estamos haciendo. Pero les digo que he conocido a líderes cristianos que dicen servir al Señor cuando es un poco obvio que están sirviendo sus propios deseos. En algún momento se han desviado. En algún momento han perdido su misión. Y por eso se necesita un acto de voluntad. Como digo, al igual que cambiarse de ropa. En otras palabras, se necesita una nueva mentalidad, una renovación. Pablo habla de esto en versículo 23, pero renuévense en el espíritu de su mente. Pablo diría lo mismo a los romanos en Romanos 12. Los 2 versículos primeros. Así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es el culto racional de ustedes. No se conformen a este mundo, más bien transfórmense por la renovación de su entendimiento, de modo que comprueben cuál sea la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Ya el entendimiento no entrenebrecido, sino renovado. Es tener el corazón transformado por la gracia mediante la fe, la renovación de la mente por rendirse al control del Espíritu Santo de Dios y la decisión de despojarse del viejo hombre para vestirse del nuevo, que es según Cristo. Muchos creen que si solo creen las cosas correctas, que harán las cosas correctas. No es cierto. Una cosa es creer ciertas cosas, otra cosa es hacer las cosas correctas. Pablo está en este pasaje hablando de la mente humana. Tenemos que pensar bien,
A mi juicio, un problema crítico de la iglesia hoy día es el hecho de que estamos enseñando qué pensar, pero no cómo pensar. Por eso, dice Pablo, tenemos que vestirnos del hombre nuevo. De esto habla en versículo 24, y vístanse del nuevo hombre que ha sido creado a semejanza de Dios en justicia y santidad de verdad. Este nuevo hombre es a semejanza de Dios, es decir, como Dios. Este nuevo hombre es creado en justicia y verdadera santidad. ¿Y cómo hacerlo? Pues de nuevo en Romanos 13, versículo 14, Pablo diría, más bien, vístanse del Señor Jesucristo y no hagan provisión para satisfacer los malos deseos de la carne. Tanto más que decir. Me imagino que tendrías algunas preguntas. Yo también, siempre tengo preguntas y muchas. Pero en el próximo episodio vamos a seguir con esta plática. Y vamos a hablar de esto, de lo que es pensar bíblicamente. Bíblicamente. En vez de luchar y luchar y luchar con la carne, y la carne nunca se va a mejorar hasta la muerte, hasta la resurrección prometida por Cristo Jesús, cuando todo será nuevo. Así que es inútil tratar de entrenar la carne, aunque algunos lo hacen muy bien. La necesidad, como Pablo dice, es un cambio de ropa. Esa es la figura que usa. Pero básicamente está hablando de un cambio de mente, un cambio de mentalidad. Pensar diferente. No simplemente creer ciertas cosas que me han enseñado, sino aprender lo que es pensar de una forma bíblica. ¿Cómo es eso? ¿Qué es esta forma de pensar bíblicamente? Pues, amigos, se nos acabó el tiempo, así que vamos a tener que esperar hasta el próximo episodio. Y aquí vamos a comenzar, hablando de lo que es pensar bíblicamente. Pero gracias, de verdad, gracias por acompañarme en este podcast Crecer a Fondo, en donde la idea es crecer no simplemente un poco, sino a fondo. Un cambio, una transformación. Y por eso nos necesitamos unos a los otros, charlar sobre lo que dice la Biblia, lo que estamos aprendiendo en esta vida por la gracia del Señor, por el control de su Espíritu Santo. Y aquí estaré esperándote de hoy en 8, normalmente cada 8 días, pero si no has podido suscribirte a este podcast, es una buena recomendación, puedes hacerlo en cualquier lugar en donde busques tus podcasts, sea Google, sea Apple, sea Spotify, sea el sitio web de Graceway. Y aquí te espero en el próximo episodio de Crecer a Fondo.